¿Cómo están? Muy buenas noches, es un gusto platicar el día de hoy con ustedes. Estamos en un ejercicio inédito. Platicamos hace rato sobre si habría algún antecedente en Jalisco de un diálogo como el que vamos a hacer hoy a través de las redes sociales, hasta donde hemos preguntado no, y por eso nos da muchísima satisfacción el poder estar hoy debatiendo sobre nuestra visión de la ciudad, poder entrarle al debate sobre las preguntas y las inquietudes que la gente nos hizo llegar durante los últimos días a través de 3 tuiteros profesionales, sumamente socorridos y además personas a las que yo admiro y respeto mucho. Ricardo Salazar, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Pablo Lemus, gran amigo, gracias por venir. Gracias, Frank Lozano, bienvenido también a Alianza Ciudadana. Y vamos a hacer un ejercicio que esperamos sea interesante para quienes nos están siguiendo, que no sea aburrido, que no sea rígido, que sea un debate distinto. Decíamos ahorita que no nos vamos a poner chapitas como en los debates en algún estado, que vamos a debatir con mucha claridad. Vamos a revisar todo lo que nos llegó y haremos el mejor esfuerzo por sintetizar todas las inquietudes de la gente y esperamos que sea un ejercicio exitoso. Bienvenidos, Frank, ¿cómo andas? Muy bien, gracias, Enrique, Pablo, Ricardo. Antes de presentarme, yo creo que quiero, al igual que tú, subrayar la importancia que tiene el uso de las redes sociales para generar debates con la gente y que estos ejercicios se puedan hacer más frecuentemente con diversos actores, porque al final de cuentas lo importante es fortalecer la deliberación en la ciudad e incitar a la participación ciudadana. Brevemente les digo que yo colaboro en el periódico Milenio Jalisco, he sido durante muchos años promotor cultural, tengo un negocio propio y también me dedico en algunos otros momentos a las asesorías. Ricardo. Gracias. Pues antes que nada, Enrique, gracias por invitarme. Después de que he escrito algunas columnas en Milenio Jalisco que han sido tanto críticas, tanto con Alianza Ciudadana como con tu precandidatura. Y bueno, pues yo trabajo, como ustedes saben, en Milenio Jalisco, soy jefe de cierre, escribo la columna Salivita los miércoles, por ahí, provocando a dos que tres sectores, entre ellos al cardenal, ¿no? Andas muy inquieto en los últimos días. Exacto. Y también conduzco el programa Esferas en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Durante 7 años también conduje noticieros en Radio Universidad de Guadalajara. Y como dice Enrique, pues una de las pasiones en este momento es el Twitter, ¿no? Que de repente, justo como comentaba Frank, pues se vuelve una herramienta de comunicación directa con mucha gente. Yo en el caso de Enrique Alfaro lo admiro mucho porque está en comunicación, o sea, es de los que sí contesta. Ahí, no sé ustedes, Pablo, Frank, hay varios tipos de políticos en Twitter. Está uno que utiliza como solamente una herramienta de extensión de comunicación social, ¿no? Que dice, ahí les va lo que dice esto y está bien padre. Está otro político que es el que lo hace como una especie de extensión de su agenda, ¿no? Ahora ando en Lagos de Moreno, ahora ando en entrevista con no sé dónde, y hay otros que son como el tipo de Enrique, que se les preguntan cosas y en algún momento, a lo mejor no inmediatamente, contestan. Y para eso sirve el Twitter, como decía Frank, para interactuar con la gente y para tener una comunicación directa que con funcionarios como Enrique y con otros es muy difícil tener de manera institucional, porque pasas por la secretaria, el secretario particular, el secretario de no sé dónde, y entonces a final de cuentas para platicar con un político es muy difícil. En cambio el Twitter, directamente. Pablo. Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Enrique. Un honor estar con Frank y con Ricardo. Ellos sí son periodistas, ellos sí saben hacer periodismo, yo no, yo sí sencillamente. Te ha ido bien en tu arranque. Soy comunicador, nada más, hasta ahí llego, yo me baso en la labor que hacen los periodistas, una profesión que verdaderamente admiro y respeto muchísimo, pero yo no me considero en lo absoluto periodista, yo simple y sencillamente ahora estoy incursionando en el mundo de la comunicación, hacemos nuestro mejor esfuerzo y ahí vamos, tenemos un espacio informativo en Zona 3, el 91.5 de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, donde tratamos de abordar temas políticos, sociales, económicos, empresariales. Mi historia es más bien en el sector empresarial y bueno, pues creo que este ejercicio al cual nos invitan el día de hoy, que nos invita Enrique, es muy interesante porque nos damos cuenta como sociedad unida a través de exigir cuál es el rumbo que queremos dar en este caso a la ciudad,
por medio de las redes sociales, y esto me hace magnífico, independientemente si nos hagan caso o si no nos hagan caso algunos gobernantes, pues la verdad es que estamos creando conciencia en ellos y en muchas otras personas que están siguiendo los distintos comentarios que se hacen tanto en Twitter o en Facebook o en todas las redes ahora que están tan de moda y que de verdad debemos de aprovechar en beneficio de Guadalajara, de todo Jalisco y de México. Muchas gracias, Enrique. Pues la idea es que el ejercicio sirva para abrir un nuevo modelo de debate, es decir, aprovechar las redes sociales, debatir con mucha sinceridad. No estamos en esta mesa personajes sencillos, creo que todos tenemos personalidades muy particulares, tenemos visiones distintas de lo que está sucediendo en nuestra ciudad y creo que eso es lo que hace más interesante el ejercicio. Para mí, bueno, pues es extraordinario estar aquí con todos ustedes. ¿Por dónde empezamos, Frank? Ahí va. Yo creo que para comenzar, y ahora sí entrar a los temas, justamente voy a elegir una pregunta de un personaje emblemático en la ciudad, que en términos de participación y en términos de posicionamiento le ha dado mucho a la ciudad, Guadalupe Morfín. Te pregunta Guadalupe Morfín en concreto, ¿qué medidas preventivas se deben impulsar para atacar la violencia juvenil? Y una segunda pregunta en el mismo sentido, respecto a la seguridad de las mujeres en los espacios públicos, que a mí me parecen dos preguntas buenas, así como para comenzarle a dar. Bueno, lo que pasa es que Guadalupe, que es una gente a la que yo también, por supuesto, como yo imagino que aquí todos respetamos mucho, pone el tema en la mesa de la seguridad, que sin duda es un asunto importante en la agenda metropolitana. Le da el matiz de abordar el tema de la violencia contra los jóvenes, pero en realidad el tema de la violencia en la ciudad es un asunto que no ha encontrado una respuesta institucional eficaz. La realidad es que me da la impresión de que nos hemos escudado todos en el argumento de que el ambiente de violencia es un asunto que proviene de una situación nacional. Poco se han analizado las causas locales. El bullying, por ejemplo. La violencia no es nada más los narcos, no es nada más los cárteles de la droga, no es nada más eso. La violencia se manifiesta de muchas formas y yo creo que es uno de los asuntos pendientes en el debate público. Hemos reducido a su mínima expresión el tema de la violencia e inclusive el tema de la seguridad. Cuando se reduce a un asunto de policías y ladrones, me parece que nos quedamos muy cortos en buscar o en tratar de llegar a un análisis a profundidad de lo que genera la violencia y de cómo poder prevenirla y erradicarla. El tema en específico de los jóvenes es un asunto poco explorado, poco analizado. Creo que no hay muchos elementos, cuando menos no traducidos en políticas públicas específicas. Y en el tema de las mujeres, pues es todavía más dramático el asunto, es decir, cómo prevenir el tema de la violencia contra las mujeres en los espacios públicos. Yo recuerdo un debate que tuvimos cuando, en el caso de nuestro municipio, planteamos cómo invertir un recurso que teníamos para hacer unidades deportivas, y hubo un debate sobre, por ejemplo, si nos ahorrábamos el dinero en ponerle alumbrado público a las unidades. Es decir, podíamos hacer 5 unidades deportivas más si no le poníamos alumbrado a las demás unidades. Pero imagínate lo que implica en términos de prevención de este tipo de fenómenos sin, cuando menos, tener elementos tan esenciales como que las unidades deportivas tengan luz. Desde esos aspectos me parece que en las políticas públicas que se construyen en el ámbito municipal y en el ámbito estatal están muchas de las respuestas a por qué los gobiernos no estamos atendiendo fenómenos como el de la violencia contra los jóvenes y contra las mujeres. Entonces no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, a mí me parece que es un asunto de mucha importancia porque son grupos que habitualmente en las políticas públicas no están del todo, ¿no? Vemos, por ejemplo, que los institutos que se han creado para las mujeres, para atención a las mujeres y para la atención de jóvenes, de repente no inciden del todo en las políticas públicas y que son más bien como una especie de instituciones para quedar bien, ¿no? No se traducen en hechos concretos que beneficien a la población. De repente, pues, ¿qué vemos en cuanto a políticas para jóvenes? Okay. Yo subrayo la ausencia del enfoque. Lo comenta Enrique al principio, que el enfoque meramente policial es limitado. Si la violencia, creo yo, no se aborda desde diferentes ámbitos y dimensiones, porque está presente desde el hogar, está presente en lo laboral, hay violencia simbólica, hay violencia que se va como permeando en todos los círculos sociales. Y el Estado,
y lo digo así como muy general, el Estado, entendiendo por ello la clase política, los gobernantes, no tienen estrategias segmentadas que puedan ir atacando en áreas de desarrollo, el educativo, el cultural, generando estas alternativas, pero muy concretas, más allá del discurso. Yo creo que los espacios de participación para las mujeres y sobre todo en algunos gobiernos se dan siempre y cuando sean mujeres que no sean incómodas, ¿no? Siempre y cuando no sean mujeres que me estén incomodando en el pensamiento y en la operación del municipio, más que sea un perfil adecuado para el puesto. Entonces, creo que los gobernantes, Enrique, se deberían de animar a traer mujeres que inclusive les incomoden en la operación misma, o sea, que los estén cuestionando en todo momento. Pero es muy limitado, no sé si estén de acuerdo, pero me parece muy limitado el nivel del debate sobre las políticas de género. Es decir, el asunto de cómo incorporas el género en el diseño de tus políticas públicas generalmente tiene un sesgo que te impide ver el problema en su dimensión correcta. Es decir, ¿cómo construyes una política de prevención de la violencia específicamente direccionada al tema de los jóvenes o de las mujeres? Nosotros no la tenemos. Y yo la verdad es que haré la pregunta, o dejaré la pregunta en el aire, no sé. No sé cómo poder diseñar una política enfocada en ese sentido, porque al final de cuentas, cuando tienes una responsabilidad de gobierno, cuando tienes la responsabilidad de atender el día a día en los temas de violencia y de inseguridad, estás concentrado en los indicadores para ver cuántos robos de casa hay, cuántos robos de coches, cuántos asesinatos. Ese es el tema, es un tema pendiente, yo creo, en la agenda de seguridad para la ciudad, sin duda, y yo creo que es uno de esos asuntos, y bueno, no me extraña que lo plantee Guadalupe, que tiene todavía más dudas que respuestas, cuando menos de mi parte, ¿no? Oye, pero dos cosas respecto a este asunto. Primero, que hace falta que los gobernantes le pongan mucho más atención, por ejemplo, al tema de la violencia de las mujeres, porque cuando hay un caso de violencia intrafamiliar en España, por ejemplo, de un marido que mata a su mujer, es un escándalo nacional. Y aquí de repente vemos que hay casos y casos de mujeres y cada vez menos gente se espanta por eso. Estadística hace poquito de que Jalisco está creciendo el tema de feminicidios de una manera alarmante, ¿no? Sabemos que el Estado de México es la reina, ¿no? Sí, sí. O la gaviota, no sé, pero... Sí. No, pero además cuando revisas, cuando revisas los indicadores de inseguridad,